Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ok, vemos aquí, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 13 habla el Señor acerca de la parábola del sembrador. Y vienen los discípulos. Quiero pensar que esta no era la primera parábola que Jesús había hablado. Y vienen los discípulos y le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús simplemente les dice: bueno, a ustedes les es dado saber los misterios del reino, dice, pero a ellos no les es dado saber el misterio del reino de los cielos. Y ahora entenderás y por qué muchas veces que tú hablas con alguna persona, como que sientes que no entienden, como que ves que a veces te tiran de loco, a veces no captan lo que tú tratas de decir, o lo que es peor y lo más seguro, no es lo que sea peor, sino lo más seguro, es que nosotros tratamos con nuestras palabras de hacerle entender a la gente el misterio o el reino de los cielos. Y cuando no entienden, nosotros puede pasar que nos frustremos por decir: no le supe explicar, no supe cómo hablarle, no sé cómo decirle, no sé si tenga yo que prepararme más, no sé qué tenga yo que hacer. Esto puede pasar, ¿no? Pero la Escritura dice que no es así, ¿sí? Porque Jesús me está diciendo, ¿sí? Dice, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino. Dice, ustedes lo saben, tú sabes el misterio del reino de los cielos. Dice, pero a la gente de allá afuera ellos no les es dado. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a entender por qué. Vamos a ver Juan, capítulo 7, versículos del 37 y 38. Juan 7, versículo 37 y 38. Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Te voy a comentar algo. Voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a comentarte algo de lo que significa esto en el último y gran día de la fiesta. En alguna ocasión yo se los comenté y tengo aquí una menora. ¿Sí se ve? Tiene 7 candelabros esto, y mucha gente dice que son las 7 fiestas que los judíos tienen y están escritas en Levítico 23. Ahí están las 7 fiestas. Y estas 7 fiestas Jesús las tiene que cumplir. Jesús, lo voy a poner así de aquí para, bueno, como ustedes lo vean. Jesús, la primera fiesta es la fiesta de la Pascua, que Jesús ya la cumplió. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura, que es la levadura es el pecado, y Jesús fue el primero, lo que hizo fue, no iba a haber pecado en la vida de la gente, porque Él iba a venir a perdonar nuestros pecados. Luego viene la fiesta de los primeros frutos, que Jesús la cumplió precisamente porque Él fue el primer fruto, en la primera persona que resucitó de entre los muertos. Luego viene Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, y si ustedes se dan cuenta, es la de en medio, ¿sí? Y precisamente Pentecostés, aquí también se le dio a Moisés en el monte Sinaí, ahí se le dio la ley, exactamente en la misma. Entonces aquí es dada a Moisés la ley y a Jesús da el Espíritu Santo. Y hasta ahí vamos, faltan estas 3. Las otras 3 es la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur o del perdón, y la fiesta de los tabernáculos. Bien.
Esta fiesta de las trompetas, la gente que estudia la Biblia dice que va a ser la venida de Jesús, porque todo se cumple y Jesús lo va a cumplir. Entonces, por eso dicen, ¿por qué? Dice la Escritura que a la final trompeta, ¿sí? Cuando venga la última trompeta, cuando suene la última trompeta, dice entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces se cree que va a estar en esa fiesta, ¿sí? La fiesta de las trompetas, que en este año fue el 18 y el 19 de septiembre. El septiembre pasado, ahí celebraron los judíos la fiesta de las trompetas. Y luego viene la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón, que se cree va a ser el día del juicio, cuando Jesús pues, va a terminar por perdonándonos, por así decirlo. ¿Sí? Y esta se realizó el día 27 de septiembre. Y luego está esta, que se realiza del 2 al 9 de octubre. Esta, la fiesta de los tabernáculos. Y esta es la fiesta que ellos dicen, o que al menos que los judíos, esta fiesta es la fiesta de la gran celebración. Es la fiesta donde hay el mayor gozo, es cuando los judíos están más felices en todo el año. Entonces Jesús, cuando aquí dice que dice, en el último y gran día de la fiesta, está hablando de esta. ¿Sí? El último día es el gran día de la fiesta de los tabernáculos, que fue, si nosotros nos trasladamos, ¿sí? Haz de cuenta que lo que vamos a oír cuando dijo él, dice que Jesús se puso en pie, haz de cuenta que esto pasó el viernes pasado, anteantier o anteantier, que fue el viernes 9 de octubre, ¿sí? Ahí Jesús pronuncia estas palabras. Entonces, imagínate que el viernes pasado, con lo que tenemos ahora, redes sociales, internet y todo lo que todo lo que pudiera conectar a Israel, nos pusiéramos y viéramos que se levanta una persona ahí en el templo. Dice Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si nosotros no conociéramos de Dios, ¿qué pensaríamos de esta persona? O te lo voy a poner más sencillo. Imagínate una fiesta, en nosotros sería, no sé, fin de año. Por ejemplo, que hay una fiesta de fin de año, se reúne toda la familia, se reúnen todos los amigos, etcétera, etcétera. Y de repente tú te levantas, tú como persona, te levantas y les dices, oigan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué pensarán de ti? Pues, oye, espera, ¿de cuál fumaste? Sí, ¿qué hiciste? ¿O de qué se trata? O tal vez alguien venga y te diga, bueno, pues aquí está mi vaso, llénamelo de algo, pues yo sí tengo sed. Y esas personas no entenderían lo que tú estarías o lo que tú trataras de decirles. Sucedía lo mismo en la época de Jesús. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el verso 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, cuando Jesús se estaba refiriendo a eso, cuando Jesús estaba diciendo, en el último, se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él se estaba refiriendo, como dice aquí la Escritura, al Espíritu que iban a recibir. Pero si tú o yo simplemente agarramos y decimos, oiga, si alguno tiene sed, venga, te van a llevar un vaso, te van a llevar una botella, o te van a decir, bueno, yo tengo sed, ¿qué me vas a dar? Pero si nosotros luego les decimos, ¿sabes qué? Estoy diciendo eso, o si nosotros escuchamos a Jesús que dice, ¿sabes qué? Estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque van a recibir ustedes un espíritu y ese espíritu va a hacer que ustedes entiendan todas las cosas de tal manera que ya no les hable yo en parábolas, sino les voy a hablar claramente, porque así lo dice la Escritura. Entonces, Jesús
mete aquí una especie de parábola, y es algo que yo quiero mostrarte el día de hoy. Y a la fecha, nosotros podemos ver muchas parábolas en la Escritura, pero también nosotros podemos tener parábolas que Dios nos dé a cada uno de nosotros para poder enseñarle a la gente de allá afuera el reino de los cielos. Esta enseñanza de hoy podríamos, o aquí Jesús pudo haberle puesto la parábola, o lo vamos a hacer hoy, la parábola del vaso, o la parábola de la parábola de la botella de agua, como tú lo quieras ver. Ustedes escucharon la parábola del rollo de papel de baño, por ejemplo, ¿sí? El cual, cuando tú vas al baño y ves el rollo, yo espero que te acuerdes de la enseñanza, porque esa era la idea de Jesús, ¿sí? De que cuando alguien tuviera sed, dijeran, ok, ya sé lo que Jesús quiere. Cuando yo tengo sed, ¿sí? Agarro mi vaso y voy y me sirvo agua, entonces yo puedo entender, cuando tú lo hagas ahora o tú lo expliques a la gente, puedas entender que lo que Dios quiere es depositar el Espíritu Santo para que puedan entender las Escrituras. Es lo que yo espero que se te quede grabado. Y hay varias parábolas que Dios te puede dar. Yo tengo no tengo, sino que yo una vez también di la parábola del gallo. Hay una parábola que tengo de la hoja de papel cuadriculado. Hay una parábola de la mascota. Todos tenemos mascotas. Entonces, cuando tú ves a tu mascota, te acuerdes de esa parábola. Hay una parábola de la pecera, o de la combi, o del urbano, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú le pides a Dios que te dé parábolas con ejemplos actuales, Dios te los va a dar para que tú le enseñes a la gente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, esta del rollo de papel de baño, se la puedes decir comentar a alguien y te lo va a entender perfectamente bien. Porque si tú le hablas de la vida eterna y le hablas del cielo y te van a decir, oye, espérame, ¿de qué se trata esto? Pero si tú se lo muestras de una manera diferente, entonces la gente va a poder entender. Y mira lo que dice Mateo capítulo 13, vamos a regresar a donde iniciamos, Mateo capítulo 13, versículo 10. Si tú lees arriba del versículo 10, dice, propósito de las parábolas. O sea, ¿por qué razón? Aquí nos va a explicar por qué razón Dios nos da parábolas. Y dice entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Voy a dejarle aquí, aunque voy a aumentar, voy a leer más adelante lo que sigue. Dice Jesús en el verso 13, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo ven y oyendo, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y es lo que pasa cuando nosotros le hablamos a la gente, que a veces decimos, bueno, ¿por qué no entendió? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ok. A mí me brincó esto una vez si no fue mal recuerdo, en el terremoto que hubo creo que fue en el 17 o en el 18, no me acuerdo, el terremoto fuerte que hubo. Allá en Tenancingo, ese pueblito bicicletero y globero, curiosamente en toda esa zona se cayeron todas las cúpulas de las iglesias católicas, todas se cayeron. Y pues todo el mundo decía, oye, pues se cayeron, qué mala onda, estuvo muy fuerte el terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Y un día fui a cortarme el cabello y el cuate que me estaba cortando el cabello me dijo, oye, ¿te diste cuenta de lo que pasó en el terremoto? Le digo, ¿qué? Le digo, pues se cayeron todas las casas. Dice, no. Dice, se cayeron las cúpulas de las iglesias católicas.
Y él me dijo, dice, ¿y por qué la gente no se dio cuenta que a su iglesia, donde está su Dios, se le cayeron las cúpulas? Y yo me quedé pensando, y bueno, y él me dijo, ¿por qué su Dios no los defendió? ¿O por qué no guardó las iglesias y se cayeron? Y todas, me dijo, todas. Entonces ahí a mí me cayó el 20 y dije, sí es cierto. O sea, tienen ojos para ver y no vieron el mensaje que Dios les estaba mandando. Y si tú les hubieras dicho, no hubiesen tenido oídos para oír lo que estaba pasando. Y es lo mismo que pasa hoy en día. ¿Sí? La gente tiene oídos, la gente puede ver, por ejemplo, ahorita que estamos viendo lo de la pandemia, ¿sí? Puede ver muchas cosas, puede ver los problemas de la pandemia, puede ver los problemas que está pasando ahorita, y no tienen, tal vez no logren captar el mensaje que posiblemente Dios les quiere enviar. ¿Por qué? Porque tienen ojos y no ven o no perciben, tienen oídos y no captan. Y es lo mismo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Por eso Jesús les hablaba por parábolas. Y porque Jesús decía, si les hablo acerca del reino de los cielos, no me van a entender. Entonces tengo que utilizar otro método para que ellos puedan entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales solamente se pueden entender, como dijo Jesús en Juan, por el Espíritu Santo que iba a ser dado a aquellos que creyesen en él. O sea, una persona que entiende la Escritura, no es que la persona sea muy estudiosa, no es que la persona haya ido a seminarios, etcétera, etcétera, no, es porque el Espíritu Santo le revela lo que dice la palabra. Por eso la entiende. Mucha gente cuando yo le he dicho y ven y agarran y dicen, no, pues muchas letritas, mucho de eso, ni un dibujito, mucha palabra, la letra muy chiquita y bueno, pues no, me da flojera leer. Y es lo que vas a encontrar. Pero hay gente que dice, oye, ¿cómo es posible que no puedan entender esto que es tan simple? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te lo está revelando. Y mientras no te lo revele, entonces tienes que usar parábolas para entender lo que Jesús te quiere dar a entender. ¿Ok? Entonces, estábamos en Mateo 13. Mateo 13. Y luego verso 14 dice, de manera, fíjate lo que dice la Escritura. Bueno, voy a leer el 13. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Lo que está pasando no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que Isaías experimentó, de lo que Dios le dijo a Isaías. Entonces, vamos a ver qué dice, verso 14. ¿Sí? De oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Eso es lo que dijo Isaías. Vamos a ver, Isaías capítulo 6, ponle ahí una marca, y vete a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos 8 y del 8 al 10. Ahí en el capítulo 6, en la parte, arriba del verso 1, ¿ya lo tienes? Dice visión y llamamiento de Isaías. Ok, en el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. O sea, lo mismo que le dijo Dios a Isaías, lo está diciendo, se lo está repitiendo Jesús aquí a sus discípulos. Ahora, ¿cuál es lo importante y la parte medular de esto que yo quiero compartirte? Esto es un ejemplo nada más que yo te digo. Okay. ¿Cuál es la parte importante? Bien, Dios nos llamó para hacer una labor. Y aquí la voz del Señor te dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice, envíame a mí, aquí estoy. Nosotros sabemos que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros anunciemos el reino de los cielos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que anunciemos, que le hablemos a la gente. Pero si nosotros le hablamos a la gente como si la gente tuviera el Espíritu de Dios, pues no tendríamos por qué hablarle a ellos acerca del reino de los cielos porque ya tienen el Espíritu de Dios y ya conocen. Pero nosotros le vamos a hablar a gente que no conoce la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar parábolas, tenemos que usar cosas entendibles para ellos, para que puedan comprender de qué se trata el asunto del reino de los cielos. Y entonces Dios te dice, ¿a quién enviaré? Somos nosotros los que tenemos que ir, somos nosotros los que tenemos que proclamar la palabra. Y somos nosotros los que tenemos que pedirle a Dios, que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos dé ejemplos terrenales, para que la gente cuando los vea se acuerde de lo que tú le mostraste acerca del reino de los cielos. Si tú recordarás que en una parábola siempre se decía, bueno, el reino de los cielos es semejante a, y daba una parábola a Jesús. El reino de los cielos es parecido a, y daba a Jesús otra parábola. Las parábolas no deben de ser largas, no deben, son las, si tú te vas ahí a Lucas 13, si no mal recuerdo, hay un montón de parábolas, no aquí mismo en Mateo 13, ¿sí? Por ejemplo, en el verso 14, hay una parábola de solamente dos versículos. O sea, Dios te puede dar parábolas tan cortas, pero que pueden tener un mensaje tan grande que la gente te lo va a entender. Es muy simple, hermanos, muy, muy simple. Y se los digo a ustedes, jóvenes, y bueno, si está por ahí, ya llegó tu papá o tu mamá, ¿sí? Es muy simple cuando tú te pones en la brecha y cuando tú le dices, Señor, envíame a mí, dame a mí, dime a mí qué es lo que tengo que hacer. Dame ejemplos, dame parábolas, Dios te las va a empezar a dar. ¿Por qué? Porque vas a hablar con gente que no conoce, vas a hablar con gente que no está acostumbrada a lo que tú estás acostumbrado. Es lo que va a suceder. ¿Sí? Marcos capítulo 4, y con esto termino, versículos 10 y 12. Marcos capítulo 4, versículo 10, dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y fíjate lo que dice el versículo 11, y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Son palabras de Jesús, hermano. Dice, a ti te es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y si te das cuenta en el verso 12, dice,
para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Está hablando exactamente lo mismo que habló en Isaías, lo mismo que habló en Marcos. Y si no mal recuerdo, Lucas debe también por ahí tener una referencia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Estás dispuesto a que Dios te use? Y cuando te estoy diciendo que si estás dispuesto a que Dios te use, no te estoy diciendo que a lo mejor tengas que formar una gran congregación o tengas que estar en un pastorado. Dios te lo mostrará, no lo sé. Eso es muy individual, eso es de cada uno. Pero lo que sí todos tenemos es ir y proclamar el Evangelio. Eso sí todos lo tenemos. Todo lo tenemos que hacer. En una ocasión yo estaba platicando con mi familia, y ahora que empezó con lo de la pandemia, independientemente que yo ya mucho tiempo les he hablado, ahora que empezó lo de la pandemia, y se empezó a hablar que Jesús venía, que esto ya era el fin, etcétera, etcétera. Y yo empecé a ver y dije, bueno, ¿qué pasaría si un día yo me encuentro en el reino de los cielos y en el gran juicio? Y te lo pongo a ti también de ejemplo. Imagínate que estamos o que estás en el día del juicio, Dios te está, ya estás tú delante del trono y hay más gente. Y delante de ti están tus familiares. Y vienes a la presencia de Dios y ves cómo tus familiares también están ahí. Y entonces tú pasas y Dios te dice cosas por las cuales, cómo te llamó, qué fue lo que hiciste, cómo te llegó el Evangelio a ti, qué fue lo que por qué aceptaste ese Evangelio, por qué creíste, cómo le hiciste, etcétera, etcétera, etcétera. Y te encuentras un familiar y te hace la siguiente pregunta. Tú estás muy contento y él está muy triste porque sabe que no tiene lo que tú tienes. Y te voltea a ver y te dice, oye, si tú lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Cuando yo entendí eso, me cayó un mazazo en la cabeza y dije, no puedo callar con mis hermanos, con mis amigos, no puedo callar esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ese día que Dios esté juzgándome, que Dios nos esté juzgando a todos, alguien me diga, ¿por qué si tú lo sabías no me lo dijiste? ¿Por qué? Y eso creo que va a ser algo que puede, yo espero que esto pueda ser algo que te despierte para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y Dios hoy te dice, ¿a quién enviaré? Que tú puedas hoy decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Muchas veces lo hemos dicho, lo hemos escuchado, lo hemos leído en predicaciones, en lo que tú quieras. Pero yo creo que es el momento ya, hermano. Y esto de utilizar ciertas cosas, ciertas parábolas, puede ser que la gente empiece a entender el reino de los cielos de una manera como Dios quiere que la entiendan, utilizando estos ejemplos, como por ejemplo ahorita lo que te explicaba del vaso. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, cuando tú veas un vaso, o cuando tú le digas a una persona, o cuando tú le expliques esto, y la persona vea un vaso que todos los días lo va a ver, entonces va a entender lo que tú quisiste, o lo que Dios quiere, y se lo va a estar recordando cada vez que vea un vaso. Por eso son las parábolas. Por eso cuando yo les di la parábola del rollo de papel de baño, cuando tú vayas al baño y veas, dices, híjole, a lo mejor me estoy enfrascando en un cuadrito del papel y estoy perdiendo toda la bendición que Dios me está dando cuando tú veas que el rollo de papel se va, se va, se va, se va.
y veas la vida eterna y tú te estás enfrascando en un solo cuadrito. Entonces la gente lo va a entender de esa manera. Si el viernes pasado, te digo hace 2000 años más o menos, que fue la fiesta de los tabernáculos, y dice en el último día Jesús se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si se lo decimos a una gente va a decir, ¿de qué está hablando este hombre? Pero si tú le explicas, entonces ellos van a entender que solamente Jesús puede calmar tu sed y cada vez que vean un vaso se van a encontrar con que Jesús es el único que puede calmar su sed. Y aunque lo llenen de agua y se lo beban, cuando tú les hables de parte de Dios, esto se les va a quedar grabado, te lo aseguro. Te lo aseguro que se les va a quedar grabado. Entonces, cada vez que lo vean, se van a acordar, se van a acordar, se van a acordar y van a decir, wow, sí es cierto, el único que puede calmar mi sed es Jesús. Y si Dios te da otra parábola que la puedes aplicar, cuando tú la apliques y la gente va a decir, sí es cierto, lo que esta persona me dijo a través de, no sé, pongo la mascota, por ejemplo, la parábola de la mascota. Y cuando vean a su perro, a su gato, a su pajarito, a su rana, a su ratón, etcétera, etcétera, cuando lo ven y van a decir, wow, sí es cierto, lo que me dijeron acerca de la mascota es verdad. Ya algún día te digo eso porque Dios me dio eso, también me acuerdo ahorita de la parábola del banco, el banco Banorte, Bancrecer, Banamex, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay una parábola de eso. Cuando la gente va al banco va a decir, caray, sí es cierto. Cuando se suban a la pecera, ahí en Puebla, no sé cómo le llamen, ¿sí? Cuando suban a la pecera, al urbano, a la micro, no sé cómo le llamen, y cuando la gente se sube y diga, sí es cierto, el reino de los cielos es semejante a esto y me va a pasar esto y voy a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Dios te da la parábola, no sé, de la licuadora, por ejemplo, porque para todo hay, así te lo aseguro, todo hay. Cuando una mamá esté en la cocina y vea la licuadora, va a decir, wow, el reino de los cielos es semejante a esto, por esto, por esto, por esto. O cuando el marido vea que su coche, la parábola del coche, y vea su coche o vea, no sé, su traje o su gorra o o el partido de fútbol. El reino de los cielos es semejante a un partido de fútbol y cuando la gente lo ve diga, sí es cierto. Entonces, ¿qué te digo, hermano? Pídele a Dios que te dé parábolas actuales para que al usarlas puedas compartir el Evangelio de una manera bien sencilla, bien sencilla. Te aseguro que vas a tener más gente que te entienda y más gente que recuerde esas parábolas, que si de repente les aventamos ahí un show de versículos bíblicos y o lo que yo te hablaba hace rato de la menora, que si yo te aseguro que hay algún incrédulo que se ponga a ver esto, va a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Para qué eso? ¿Con qué? Tú lo entiendes, pero hay mucha gente que no lo entiende. Y entonces vamos a poder lograr más cosas, porque así lo dijo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Espero les sirva y pídanle a Dios, Señor, dame parábolas actuales. Y eso va a hacer que tú puedas explicarle a alguien, sencillamente cuando tú vayas en algún lugar, oye, fíjate que, oye, ya viste la mascota, déjame comentarte algo, la mascota es similar a esto, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, ok, gracias. Y Dios te va a dar cosas que ni te imaginas, en cosas que ni te imaginas. Y cuando tú las entiendes vas a decir, estaba tan sencillo, está tan simple. Y es lo que Dios va a hacer contigo.
¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. Espero que se haya entendido esto y, sobre todo, úsalo. Has hecho la última vez que platiqué contigo era, ¿cómo sé si creo en Dios? Bueno, cuando obedezco lo que Él me dice o lo que Él me pide que yo haga. Si no obedezco, no creo. Si obedezco, sí creo en Dios. Entonces, si tú haces esto, va a haber cosas muy interesantes que Dios va a ponerte y que Dios va a hacer que tú hagas y que tú les hables. Y te vas a sorprender, te lo aseguro, te vas a sorprender. Amén.